Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Nos acompaña Angelita Peña, coordinadora del sector externo con Leonel, ex viceministra de Energía y Minas y miembro del PLD. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Mucho gusto de estar aquí, como siempre, contigo, Colombia. Angelita, gracias por compartir con nosotros esta semana. Precisamente nos ha caído como anillo al dedo a propósito de que hemos pasado 27 de febrero, el discurso del presidente, usted que ha sido anteriormente colaboradora del presidente Danilo Medina y ahora está coordinando directamente el sector externo con Leonel Fernández. Vimos el movimiento Vuelva Presidente, anteriormente tenía Siga Presidente. Así que bueno tener esta mirada. A muchas personas le parece reeleccionista el discurso de Danilo Medina. ¿Qué entiende usted, si es que lo pudo oler, percibir, que tiene de reeleccionista su discurso? Yo pienso que hasta que el discurso tenía 2 horas, yo estaba muy feliz porque yo vi el presidente por el que en el 2012 yo prácticamente inmolé mi carrera política, porque entendía que había que llevar a Danilo al gobierno, porque creía que la vuelta de Hipólito era un peligro realmente. Un discurso lleno de logros, definitivamente, porque este gobierno ha tenido muchas luces, ha sido un presidente humanista, enfocado en los sectores más necesitados del país, pero como que al final del discurso como que lo dañó realmente. Yo hubiera querido ver ese hombre empeñado en la institucionalidad del país, en que además de esos logros que había hecho, iba a fortalecer la institucionalidad del país, pero al final yo creo que no fue lo que hizo. ¿Pero cuál fue la frase? ¿Esta que está dispuesto a pagar cualquier precio? Sí, yo pienso que esa frase definió todo. También cuando yo insisto mucho, sobre todo en las redes, en que hay que fortalecer la institucionalidad del país. Y por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo, ese aumento salarial en el sector público debió haberse hecho hace mucho tiempo. Aquí hay grandes diferencias en el sector público entre organismos o ministerios que pagan a una conserje 20,000 pesos, a otro organismo del Estado que le paga a una conserje 5,000 pesos. Bueno, y caso de directores y encargados que ganan 30,000 pesos en un ministerio, en otro ganan 120. No, hasta 200. Una en locura. El ministerio en el que yo fui viceministra hasta hace poco tiempo, hay directores que ganan 250,000 pesos. Y hay otros en otras entidades del Estado que ganan 35. Y vamos a tener quizás una igualdad. No, yo no creo que una igualdad, pero pienso que debió hacerse ese reajuste salarial hace mucho tiempo. Lo que me preocupa es que vivimos de la improvisación y yo no entiendo cómo en el presupuesto nacional de este año no se contempló ese aumento salarial. Entonces, la primera cosa es que estamos violando un principio en el que todo gasto público tiene que tener definido de dónde sale justamente ese fondo. Y me parece justamente como una especie de politiquería. En este momento digo, voy a hacer un aumento salarial y yo digo, pero ¿dónde está presupuestado eso? Porque en el presupuesto del 2019, que lo conocemos todos, que tenemos acceso a través de internet de entrar a él, o sea, no está contemplado ese gasto. Hablando del Ministerio de Energía y Minas, todos recordamos en el momento, creo que hubo hasta una publicación en Twitter, en el caso suyo, ¿qué pasó? Que se separa del proyecto de Danilo Medina o del gobierno de Danilo Medina, se toma la decisión de desvincularla en el caso de Energía y Minas y usted abraza este proyecto de Vuelva Presidente con Leonel Fernández. ¿Qué pasó ahí, Angelita? Fue todo mucho antes. Yo soy una persona de posiciones muy firmes. Igual que como entendí en el 12 que tenía que levantar la bandera a favor de Danilo Medina cuando él estaba 20 y pico de puntos por debajo de Hipólito Mejía, en el 16 entendía, y lo dije siempre, es que lo legítimo son 2 periodos y nunca más. O sea, eso para mi criterio, igual que en los Estados Unidos, porque 4 años es muy poco tiempo para desarrollar una obra de gobierno.
8 años es lo justo. Y esa era mi bandera, y por eso trabajé tanto para que Danilo Medina en el 16 fuera el presidente más votado de la historia dominicana, con ese movimiento hermoso que se llamó Siga Presidente, en el que tanto apoyo recibimos del país. Ahora, inmediatamente pasaron las elecciones del 16, yo entendí, primero, que no podía haber otra reforma constitucional. ¿Se supone? No podía haberla, porque el propio presidente Medina fue el propulsor de una deuda, de un transitorio en el que dijo que 4 años más y que no volvía a aspirar. Y lo juró hasta por Dios. Lo juró, o sea, y no solamente eso, se hizo un acuerdo en el comité político de 15 puntos que se rubricó, que se firmó. Entonces yo entendía, yo lo creí, o sea, yo le creí realmente, porque la verdad es que violentar todo eso es trabajar en contra de lo que yo digo, la institucionalidad del país. Inmediatamente pasó el proceso del 16, yo comencé a trabajar porque hice una mirada. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años en la República Dominicana? Yo abogo porque una generación de relevo entre al escenario político. O sea, ya, por ejemplo, yo tengo 22 años en esta carrera política, y la verdad es que siempre, en los últimos 20 y pico de años, somos los mismos. Yo quisiera ver una generación de relevo, pero realmente empoderada. Angelita, pero mucha gente dice eso, pero nadie se quita. Yo he visto a la mayor, bueno, el mismo Leonel Fernández dijo que en el PLD hay una fábrica de presidente, pero él ha sido presidente 3 veces y quiere volver por 1, quizás 2 periodos más. El problema es que Colombia, en la política todo se gana, los espacios hay que ganarlos. O sea, esto uno se posiciona con el trabajo y hemos visto que de manera muy cómoda, por ejemplo, y te voy a decir, y es una crítica porque es una crítica firme, que estamos mirando, los hijos de funcionarios aspiran a diputados con una millonada detrás. Y ganan. Exacto, ganan, pero ¿realmente son políticos? No, no son políticos. Las mujeres de grandes funcionarios de este país, bueno, yo voy a aspirar a ser, ya no me conformo con que el marido sea una figura, yo también quiero ser una figura, solamente para envanecer el ego. Pero tú me dices a mí, ¿cuál es el aporte de cualquiera de esas mujeres? Y tú sabes que yo trabajo en pro de la mujer, pero ¿cuál es el aporte que ha hecho político a este país? Tampoco, ninguno. Esta es una carrera muy difícil, pero te retomo la pregunta para que no haya malos entendidos. Yo comencé a trabajar con el proyecto de Leonel desde al otro día que pasó el proceso del 16. ¿Por qué se da entonces la cancelación en ese momento? Bueno, acuérdate que yo fui la figura en el evento grandioso del Olímpico de Leonel Fernández, y yo fui la figura que habló en representación no solo de la mujer, sino de figura fresca. Siendo funcionaria de Danilo. Sí, siendo viceministra. ¿Pero es del mismo partido o no era nada? No y él dice que no va. No solamente del mismo partido, sino que primero yo soy una profesional que se respeta. Y yo hice de un viceministerio que no existía, porque el Ministerio de Energía y Minas es nuevo, hice un gran viceministerio. O sea, yo dejé una impronta de trabajo. Y la verdad es que fue irrespetuoso al país. A mí también, porque como política yo me gané el espacio que yo tenía, no ese, yo me había ganado uno superior, y como profesional también, y sobre todo, te lo voy a decir aquí francamente, en este gobierno lo que hemos visto grandes escándalos de abuso sexual, de robo, de todo, y esos han sido los funcionarios que se han destituido, y a Angelita Peña, bueno, y ahora me acompañan también en las destituciones Franklin Almeida. ¿A usted le sorprendió la destitución suya en ese momento? Porque Franklin la verdad ha sido muy frontal, de hecho todos esperábamos en cualquier momento. ¿Pero por qué? Si es su derecho. Bueno, sabemos, eso es intolerancia pero sabemos política. cómo se maneja la política criolla, y Franklin ha tenido a través de Twitter específicamente unos pronunciamientos que quizás lastimaron susceptibilidades en el Palacio, pero en el caso suyo usted tiene otro manejo. ¿Usted le sorprendió su destitución en ese momento o se lo esperaba ya? La verdad es que yo no quería creer que Danilo Medina fuera una persona tan visceral. Yo siempre a la figura del presidente la he respetado. De hecho, todos los que me siguen, que agradezco porque en este momento yo soy de los influenciadores políticos del país, yo realmente lo único que me refiero es a la reforma constitucional, de que no debe ser, de que no puede ser hasta ahora.
O sea, ese ha sido mi discurso hasta ahora, hablar de que por qué no una reelección. Lógicamente vendrán otros pasos dependiendo de cómo venga el escenario. Sí, yo creo que sí, que realmente a mí me sorprendió porque no fue un comportamiento ni una reacción política. Ese día yo había tenido un enfrentamiento público con Miriam Cabral, la diputada Miriam Cabral, porque esa señora, siendo la recién designada secretaria de organización del partido, había hecho un pronunciamiento público en la Cámara de Diputados diciendo que estaban buscando los votos para la reelección de Danilo, y me pareció tan burdo. Primero porque como mujer yo creo que las mujeres tenemos que cuidar nuestros espacios, pero hacerlo lo tenemos que cuidar con buen trabajo y de una manera ética. Y a mí me parece una falta de ética impresionante de esa señora, porque ella debe jugar un papel más imparcial y más respetuoso, incluso con el presidente de su partido. Entonces yo lo critiqué públicamente y 4 horas después yo estaba destituida. Tengo unas historias de todo lo que pasó con ese día, pero nada, yo realmente agradezco haber podido servir al país y sobre todo de la manera en que lo hice. Dejó una gran impronta ahí. Entonces, no se puede disentir, al menos públicamente, con algunas personas del partido. Eso es lo preocupante. Lo preocupante son los indicios. Yo fui la primera, pero ya vamos con Raúl de Santiago, con el doctor Franklin Almeida, que es hasta por seniority, lo que se llama seniority, es una persona que merece respeto, y fue creo que una desconsideración la destitución, pero estamos mirándolo también en los medios, peligroso. 5 comunicadores que ustedes los comunicadores yo pienso que deben asumir algún tipo de actitud y de discurso con respecto a eso, han sido sacados de un medio porque asumen críticas porque evidencian cosas. Entonces, eso es peligroso para la democracia de un país. Hablemos de la crisis del PLD. Danilo Medina, dentro de las cosas que dijo, dice que no lo vean ni con separatismo, ni con otras cosas que mencionó. Algunos pretenden que no hay ninguna crisis dentro del PLD. Subrayamos al inicio del programa que usted es miembro oficial del PLD. Sí, soy presidenta de un comité de base. Yo fui vicepresidenta nacional del PRD. Pasé hace 9, 10 años al PLD y yo, como yo creo en lo que es ganarse los espacios, yo me inscribí en el PLD, como humildemente comencé una carrera de ser vicepresidenta nacional de otro partido, comencé humildemente esta carrera aquí y soy vicepresidenta de un comité de base del intermedio Manolo Tavares en Montecristi. O sea, que conoce de fondo, y entonces sí hay crisis o no, Angelita, en el PLD. Yo pienso que sí, que hay una profunda crisis. El PLD tenía acostumbrado al país a que era un partido que manejaba sus diferencias hacia adentro. Estamos mirando desde hace unos años que sencillamente esto se volvió un lío y que las diferencias se dirimen afuera, de ambos lados. Eso es peligroso. Yo pienso que definitivamente cuando habla la gente de que pero tenemos ahí otros candidatos, precandidatos jóvenes, es que la política es una carrera. Esto no es una cosa que se puede inventar. Tenemos ahí el caso hasta hace poco ministro Navarro, o sea, ¿cuál es la impronta, la carrera que ha hecho Navarro? O sea, esto hay que comenzar desde abajo. El caso de Danilo Medina lo vimos, hizo una carrera completa para alcanzar el sitial en que está. Yo creo que le falta tiempo a muchos de los precandidatos todavía para cuajar, y por eso es que está la bipolaridad entre Danilo y Leonel. Yo creo que sí, yo creo que tienen que hacer una carrera y saber que tienen sacrificio. Y casi todos eligieron ser funcionarios a ser presidentes, porque ellos se mantuvieron ahí hasta el final. La importancia del sector externo la vimos quizás y sin quizás en el 2012 con el poderoso sector externo de Danilo Medina. Sin embargo, ustedes con el sector externo de Leonel Fernández tienen ahora otra connotación, que las primarias son abiertas, y esto impacta directamente y realza la importancia. Hablemos de ese sector externo que está coordinando usted, Luis Toral, Freddy Pérez, Rubén Maldonado. ¿Cuáles son los pasos, los eventos que traen ahora? Sí, antes el sector externo era el poderoso sector externo, ahora es que realmente es el poderosísimo sector externo, porque primero
la nueva ley de partidos con el asunto de las primarias abiertas coloca a todo el mundo como importante para los partidos. Entonces nosotros hemos hecho un match interesantísimo dentro del proyecto de Leonel Fernández, porque se ha conjugado en la dirección de ese poderoso sector externo la experiencia y la diversidad dentro de los partidos, porque tenemos a un Luis Toral, por ejemplo, que viene del Partido Reformista, un hombre que el otro día a mí me pareció muy simpático, porque yo le decía a Deli, déjate de estar chismeando, nosotros somos más jóvenes que tú, el problema es que tenemos una impronta y un desarrollo político muchísimo más que mucha gente. O sea, si nos miden en términos de edad, probablemente somos, yo lo digo aquí públicamente, digo, pero a Carolina Mejía le dicen joven. Carolina es de la edad mía prácticamente, lo que pasa es que Carolina entró ayer a la política y yo comencé con 20 y pico de años, entonces esa es la diferencia. Tenemos el caso de Rubén Maldonado, que también viene a enlazar con el partido, a Freddy Pérez, o sea, nos conjugamos como un equipo importante. ¿Cuántos movimientos son? En este momento tenemos más de 300 movimientos que se han ido conformando, pero es una cosa que es rápida, o sea, tenemos llamadas de todas partes del país de gente que se está conformando. Leonel Fernández quería mucho las primarias cerradas, muchos entendían que su fortaleza estaba dentro del PLD. Y no era real, él lo que protegía era el partido con eso, como presidente del partido y protegiendo la base del partido, pero a Leonel Fernández le conviene más las primarias abiertas porque tiene un campo de acción muchísimo más grande, un hombre que fue presidente 3 veces. ¿De cuánta gente estamos hablando, Angelita, en proyección, no solamente con los 300 y pico de movimientos que agrupa el sector externo con Leonel Fernández, pero en proyección de votantes la a proyección, consumar? en este momento nosotros tenemos ya en la plataforma del CIGES inscrito 1.800.000 personas. De ese 1.800.000 personas, el 46% no es miembro del PLD. O sea que eso forma parte del sector externo. Es mucha gente, 1 millón y pico. 1,8 millones. O sea, nosotros tenemos ya inscritos y no es que como, sino es en una base de datos importante que hemos ido, todo el mundo conoce lo que son los esfuerzos concentrados del PLD, nosotros los hemos hecho nuestros en las estaciones del metro, en las casas, en los barrios, inscribiendo a la gente con su nombre y cédula. Y un 48%, 46% como es del sector externo, quiere decir que nosotros tenemos cerca de 1 millón de personas que son de ese poderoso sector externo. Finalmente, Angelita, ¿qué le dice como coordinadora del sector externo de Leonel Fernández a la gente que entiende que Leonel Fernández ya fue presidente 3 veces y que no tiene más nada que aportar y que debería venir una cara nueva, que qué va a traer Leonel Fernández? ¿Qué le dice usted como una de sus voceras? Yo digo que si Leonel Fernández pasó este país de la prehistoria a la modernidad, en este momento de su vida hará más todavía, porque tuvo la oportunidad de pasar 8 años evaluando desde afuera dónde pudo haber aciertos y dónde errores. Todo el mundo sabe que Leonel es un hombre con una visión futurista. Aparte de eso, yo creo que el país necesita una época de transición. Justo mientras esa generación de ustedes se fortalece, que venga un hombre con la experiencia de Leonel. No quiero dejar pasar el momento para recordar que estamos viviendo una profunda crisis con el tema haitiano, y yo creo que Leonel Fernández es la persona para poder concientizar la comunidad internacional de la situación que está pasando con Haití y República Dominicana. O sea, porque a nosotros lo que nos falta, imagínense ustedes, y ya para cerrar, no quiero irme sin decir, hemos desaprovechado, y el presidente lo dice en uno de sus anuncios, fui a la FAO y dije, digo yo, ese era un escenario excelente, justamente, ya que hablábamos de hambre de innovación, hablar de la situación que estamos pasando con Haití. En este momento en República Dominicana hay 3 millones de haitianos, o sea, quieren decir que hay 300, 400, aquí hay más de 3 millones de haitianos. Entonces, es un asunto de humanidad, eso es cierto. Nosotros no podemos dejar que ellos se vayan, que se lo coman los tiburones, pero nosotros tenemos que ordenar eso y enseñarle a la comunidad internacional que un país pobre como República Dominicana no puede hacerse cargo de otro país más pobre y que necesitamos ayuda. Y sobre todo proteger nuestra soberanía. Angelita, me encanta
el discurso, sobre todo haciendo el highlight del tema haitiano, que a mí particularmente me interesa muchísimo. Muchísimas gracias, está abierta esta plataforma para más adelante, cuando se defina ya todo, pues tanto usted como su equipo puedan venir a hacer los anuncios y las cosas que tengan que decir a la población. Gracias, estoy absolutamente convencida de que voy a volver, aunque espero que sea antes, pero volver ya con Leonel como candidato oficial del PLD. Bueno, aquí los esperamos. Vamos a una pausa, no se muevan.